Las 11:21, 10:21 en Canarias y sin hora para los que nos escuchan a posteriori. A esta hora, los martes, lo propio y lo apropiado es dedicar un rato a la filosofía de la mano de Toño Fraguas y de su sección Pienso, luego estorbo. Buenos días, Toño. Muy buenos días, Pepa. Buenos días a los escuchantes también. Y en esta sección, Toño, nos gusta mucho estar en contacto con la actualidad, es decir, no caer en el tópico de esos filósofos que están en las nubes. Por eso, el asunto que nos propones hoy, muy peliagudo, por cierto, está, como se suele decir, mira que odio esta frase, pero lo voy a decir, a la orden del día. Hola, cariño, ¿me has llamado? Sí, han entrado en casa de Carmen. ¿En serio? ¿Y cómo? ¿Se han colado por el jardín? No me digas, podría haber sido la nuestra. Mira, yo no voy a dormir tranquila, quiero que pongamos una alarma. Vale, pues la ponemos. Bueno, sí, pues llamo ahora mismo. Seguro que nuestros escuchantes han oído hablar en programas de televisión y a políticos del PP y de Vox, pues de este aumento preocupante de la ocupación. Es un mensaje que se repite machaconamente. Y mira, valgan de ejemplo estas declaraciones del secretario general del PP, Teodoro García Egea, que fueron del miércoles pasado en el Congreso, y otras de Luis Ruiz, diputado de Vox en Madrid. Por eso, cuando ustedes gobiernan, las preocupaciones de los españoles cambian. Normalmente los españoles están preocupados por saber dónde van de vacaciones y ahora los españoles están preocupados por saber si cuando vuelven de vacaciones su vivienda está ocupada. En España tenemos otras pandemias. Una de las pandemias que tenemos ahora mismo es la de la ocupación. El Gobierno está consintiendo que la ocupación ilegal sea una plaga en nuestra sociedad. En este caso estamos hoy día aquí en Eurovillas, donde los vecinos, ellos por sí mismos, con su propia valentía, con no dejar de pelear todos los días, han conseguido que esta casa que vemos aquí detrás haya sido desalojada, por fin. Es verdad que cada vez se oye más hablar de la ocupación, con K. Es un fenómeno complejo que viene de lejos, pero ahora es uno de los pocos asuntos que consiguen abrirse hueco entre tantas noticias sobre el coronavirus. Sí, es un asunto que preocupa, y de eso no hay ninguna duda. Una muestra es que desde el pasado mes de mayo se han disparado en Google las búsquedas de la palabra ocupas. Nunca antes se había buscado tanto este término. Y ya sabemos que cuando la gente busca masivamente un término en Internet es porque hay un interés especial. Y es verdad que a todos nos da miedo la idea de volver de vacaciones a casa y que esté ocupada, ¿no? Bueno, y ese miedo, desde luego, es muy rentable para las empresas de alarmas. Desde luego que sí, eso está claro. Lo que cabe preguntarse es si de verdad cada vez se ocupan más casas, si es un problema generalizado. Bueno, decías antes que la ocupación es un fenómeno complejo y lo es, y la preocupación por la ocupación, valga el juego de palabras, pues es muy contagiosa. Ya, bueno, es que pocas cosas hay más contagiosas que el miedo, ¿eh? El miedo es contagioso, es el más contagioso de los virus, y vamos a intentar poner un poco en perspectiva esta cuestión, o mejor dicho, vamos a introducir otras perspectivas. Por lo pronto, podríamos intentar explicar si ese miedo está justificado. Pues mira, tengo aquí un recorte de finales de agosto de una entrevista a Francisco Morote, que es el coordinador de la plataforma de afectados por la hipoteca, y decía que respecto a la ocupación se está creando un clima de alarma social totalmente interesado. ¿Pero a quién le interesa crear ese clima? Bueno, en primer lugar lo hemos visto a los fabricantes de alarmas. Bueno, eso parece claro, sí, siempre hay alguien que hace negocio, pero ¿bastan esos anuncios para generar ese temor generalizado? Bueno, no son solo esos anuncios, hemos visto que hay políticos que también transmiten ese clima de miedo. Ayer, sin ir más lejos, Díaz Ayuso en Madrid creó un teléfono de emergencia para la ocupación, ¿no? Como si fuera algo que de verdad está ahí. Bueno, igualmente hay programas de televisión, de estos de cotilleo, en los que ahora se ha puesto de moda contar casos de ocupaciones. Bueno, basta con contar un solo caso, amplificarlo y llevarlos a miles de hogares para crear un impacto enorme, ¿no? Bueno, generalizar el miedo también interesa a los partidos conservadores. Bueno, pues porque el miedo se traduce en ideas conservadoras. Digamos que ese miedo es rentable políticamente. Interesa a las televisiones porque el miedo también genera audiencia. El morbo también. Para muchos es morboso ver cómo ocupan la casa de alguien y ver luego cómo la policía libera esa casa. Bueno, claro, es un miedo amplificado, como decíamos. Pero lo que me interesa saber, lo que nos interesa saber, es si es un miedo fundado en datos. Bueno, pues vamos a repasar esos datos porque los datos nos ayudan a pensar. Antes de nada, es muy importante distinguir entre dos tipos de ocupación. Por un lado está el allanamiento de morada. A mí me aterra. Eso es lo que nos aterra, de verdad. Sí. Que entren en nuestra casa, en la que vivimos, incluso casi cuando estamos dentro, acabamos de irnos, o en nuestra casa de vacaciones. El allanamiento es un delito, está penado con 4 años de cárcel y el desalojo y el arresto de los ocupantes es prácticamente inmediato. O sea, esto está claro, es un delito sí, y el desalojo es inmediato. Se llama a la policía y vienen y los echan. Vale, ¿y es tan frecuente como nos quieren hacer ver? Pues en el último año del que hay cifras, que es 2018, hubo 285 condenas por este delito. La cifra de condenas, además, va bajando desde 2016. Bueno, 285 en toda España no parecen muchas, pero, como decimos los catalanes, de unido. Bueno, si te pasa, claro, si te pasa a ti es muy grave, es lógico. Pero fíjate, en España hay casi 19 millones de hogares.
al año son allanados menos de 300, o sea, el 0,0015%. Y la cifra va en descenso. Y ojo, esos allanamientos no siempre son ocupaciones, ¿eh? A veces es un ex que se cuela en casa sin permiso, o ladrones. O sea que los casos reales de este tipo de ocupación, que se nos metan en casa, vamos, que es lo que da miedo a la gente, son muy pocos. Pues eso no es lo que nos quieren transmitir algunos, pero decías que hay un segundo tipo de ocupación, ¿no? Sí, además del allanamiento existe la usurpación, que consiste en ocupar una vivienda en la que no vive nadie nunca. Una vivienda vacía, que suele pertenecer a bancos o a fondos de inversión. En España existen casi 3,5 millones de viviendas vacías. ¡Ojo! No segundas residencias, no. Casas en las que no vive nadie. Te roban y te gritan. Te roban y te gritan. Y aunque no tienes, también te lo quitan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan. También te no hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan. Es indecente, gente sin casa y casas sin gente, canta Silvia Pérez Cruz en esta canción que sirvió de banda sonora a la película Cerca de tu casa, una película de, creo recordar, 2015. Y ese tipo de ocupaciones, las usurpaciones, o sea, entrar a vivir en casas que nadie utiliza y que en su mayoría pertenecen a bancos, esas sí que se han disparado. En 2018 hubo más de 6.000 condenas, mientras que 5 años antes, en 2013, no llegaban a 1.700. Bueno, 6.000 condenas por usurpación de estas viviendas no son pocas. No lo son, ¿eh? Pero fíjate, acabamos de decir que en España hay 3,5 millones de viviendas vacías, la mayoría de bancos y de fondos de inversión, de los llamados fondos buitre. Eso quiere decir que del total de viviendas vacías, menos del 0,2 se han visto afectadas por una usurpación. Así que cabe preguntarse si estas cifras son motivo suficiente para crear un clima de alarma social. Bueno, estamos hablando de cifras de 2018, claro, habría que ver lo más reciente. Sí. Pero de todas formas nosotros exponemos los datos y ustedes sacan sus propias conclusiones, ¿eh? Bueno, eso es. Y fíjate, Pepa, estamos hablando de un ejemplo de los que los expertos denominan colisión de derechos. Colisiona por un lado el derecho a la propiedad privada y por otro el derecho a la vivienda, ¿eh? Sí, porque ambos derechos están recogidos en nuestra Constitución. Además, están considerados derechos fundamentales. En concreto, el derecho a la propiedad privada figura en el artículo 33 y el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada en el 47. Está muy cerquita el uno del otro. Pero a veces parece muy difícil hacerlos compatibles, Toño. Bueno, sí, y yo sé que más de un escuchante a estas alturas ya estará preguntándose ¿qué tiene todo esto que ver con la filosofía? Porque pues no olvidemos que esta es una sección de filosofía, ¿eh? Bueno, pero de momento estamos pensando, ¿eh? Y seguro que también estorbando a más de uno, pero es verdad que muy filosóficos no nos hemos puesto todavía. Bueno, pues ya toca, porque hemos hablado muy alegremente del derecho a la propiedad privada y parece que todos sabemos en qué consiste, pero ¿qué es la propiedad? Pero ¿y el concepto? Claro, y el concepto, ¿qué es la propiedad? Pues es un concepto más difícil de explicar de lo que parece, aunque todos sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de que alguien es propietario de algo, de un bien, de una casa, un coche, no sé, lo que sea. Sí, pues fíjate, esta pregunta, ¿qué es la propiedad?, es el título de una obra clásica de la filosofía. La escribió en el año 1840 el filósofo y revolucionario francés Pierre-Joseph Proudhon. No sé por qué, me da a mí que a los fabricantes de alarmas este señor Proudhon no les va a caer demasiado bien, ¿eh? No. Fíjate, esta obrita es muy provocadora y es tan breve como estimulante. Desde luego, para quien quiera replantearse conceptos, esta lectura es un buen ejercicio, ¿eh? En ella está recogida una de las frases más famosas esgrimidas por los anarquistas. Ojo, la propiedad es un robo. Hombre, sí que es una afirmación atrevida, incluso subversiva, me atrevería a decir, ¿eh? Sí, Proudhon sabe que esta frase es difícil de asumir y por eso se dedica a explicar su postura a lo largo de estas páginas. Hace, por ejemplo, una distinción interesante entre propiedad y posesión. Bueno, volviendo al tema de la ocupación o incluso del alquiler, no siempre el propietario de una casa y el que la habita son la misma persona, ¿no? No, la casa es del propietario sobre el papel, formalmente, pero el que la posee, de hecho, es el que la habita. El problema llega cuando los propietarios no poseen y los poseedores no son dueños. Y hemos visto casos en los que si ningún propietario reclama una vivienda o un terreno ocupados, estos pasan al cabo de muchos años a ser propiedad de quienes los ocupan. Sí, Proudhon dice que la propiedad no es una condición natural humana, que no nace con el ser humano.
y arremete contra prácticas que hoy todavía son pilares de nuestra sociedad, ¿eh? El cobro de rentas, por ejemplo, la usura, los créditos. ¿Pero llega a explicar eso de que la propiedad es un robo? Pues en el capítulo 5 hace un repaso etimológico del término robo, en griego, en latín, en hebreo, pero la justificación de esa afirmación, la propiedad es un robo, fíjate que es mejor que la encuentren nuestros escuchantes en el libro, si se animan a leer esta obrita. Vaya, por Dios. No me puedo creer que nos vayas a dejar con la incógnita. Así animamos a la lectura, Pepa, nunca está de más. Bueno, sí, y a la reflexión. Ya hemos dedicado un rato a hablar del concepto de propiedad, y ahora lo apropiado es despedirse hasta la semana que viene, ¿eh, Toño? Ha sido breve, te mando, es lo apropiado. Te mando un beso. Ha sido breve, pero ha dado mucho de sí hoy, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Esto? Sí. Un besito. Un Gracias. beso fuerte. Radio Nacional de España. Somos